Hola, ¿qué tal? Es Edgar, aquí haciendo la reflexión sobre los temas que son latino e hispano y quiero entrar y educarles de una manera detallada sobre el origen, de dónde viene la palabra, aparte cómo definir a ambos términos. Y entramos aquí al tema con la pregunta que es si alguna vez le ha cruzado la mente sobre la diferencia entre los términos hispano y latino. Hago esta pregunta porque varios usan estos términos indistintamente, pero la realidad es que hay una diferencia entre ambos términos. Hay una enorme superposición entre latino y hispanos, es decir, que una persona también puede permanecer a ambos términos en ese aspecto. Entrando al próximo tema, quiero primero entrar a definir lo que significa hispano. Empezando con eso, entramos al origen de la palabra que viene de la palabra del latín que significa hispanicus, lo que se refiere a uno que es de España. Hispania, que era la provincia del Imperio Romano, y si lo traduces Hispania al español es la palabra España, lo que es el nombre del país, lo que entendemos que es el nombre del país que es hoy en día, el Reino de España. De ahí es donde viene el nombre del país. Y así que el término hispano se refiere a una persona de España o una persona con raíces españolas o un país donde el idioma predominante en ese país es el español. Y un ejemplo es decir que los ciudadanos de España son considerados como hispanos, pero la gente de Brasil o Portugal no son hispanos. De hecho, la mayoría de los hispanos hablan español como su idioma predominante, pero no necesariamente significa que tienen que hablar español para ser considerados hispanos, sino tenemos que entender y considerar los raíces de países hispanohablantes, que si su familia viene de un país hispanohablante, son considerados como hispanos. Es decir, por un ejemplo, España y la mayoría de los países de Latinoamérica, excluyendo países como Brasil y Haití, en ese aspecto que también por la razón por que no incluimos a esos países son porque no hablan español, pero también podemos incluir a países como Guinea Ecuatorial, un país en África, que también puede considerarse como hispano porque el idioma predominante allí es el español. Y también con eso es un tema que es un poco complicado en entender el término hispano, solo por el hecho que también Portugal quizá podría ser considerado como hispano por la razón de la provincia de España, que era Portugal y España eran parte de esa provincia durante el Imperio Romano. Así que si quieres entrar de una manera técnica, también en ese aspecto los brasileños pudieran ser considerados como hispanos. Pero entrando a eso, en ese instante, el término incluye a personas de raíces portugueses como hispanos. Se puede considerar, pero la mayoría dicen que no, en ese aspecto de que por el hecho de que no hablan español, para definirlo de una manera más fácil, si tienes orígenes en un país donde hablan español, eres considerado como hispano. La mayoría no van a considerar como los portugueses o los brasileños como hispanos de ese aspecto, porque no hablan español. Y también con eso quiero cambiar de tema. Y quiero entrar al tema de latino. Y en ese instante, como dije antes, Brasil es considerado como un país latino, mientras que los españoles no lo son. El diccionario de Oxford define al término latino a alguien que viene de Latinoamérica,
Pero la verdad es que yo creo que es un tema muy complejo de lo que dice el diccionario. Tenemos que entender que los países latinoamericanos son los países de América o simplemente países del hemisferio oeste, donde el idioma predominante viene de los orígenes del latín. Y para entender eso tenemos que conocer a los idiomas que sus orígenes son del latín. Y eso va a incluir el español, el portugués, el francés, el italiano y rumano. Con eso, así como el francés, tenemos que incluir a países como Guinea Francesa. Es un país de Sudamérica donde el idioma predominante va a ser el francés. Y también tenemos que incluir a países como Guadalupe y Martiniques, también investigando. Lo que se me hizo interesante es que la primera, la primera persona en considerar el término Latinoamérica, de hecho, es francés. Es algo muy interesante. Así que entramos a entender cuáles países son considerados latinos. Es una lista extensiva y va a incluir países como México, que pertenece a Norteamérica. Va a ser todo Centroamérica, menos Belice, todo Sudamérica, sin incluir a Guyana y Surinam, porque en Surinam se habla el holandés, que era colonia de Países Bajos o Holanda. Y también entramos al Caribe, que vamos a incluir a Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas Francesas. Perdón, Antillas Francesas, lo que expliqué antes. Lo que se complica aquí es entender a las personas que vienen de culturas indígenas o de sus raíces indígenas, que se sienten considerados como latinos en ese aspecto. Es un poco difícil en entender. Esto es crucial, en específico para la gente que viene de raíces peruanas y Paraguay, donde allí idiomas como el quechua, lo que se habla en Perú por los incas, y guaraní, lo que se habla en Paraguay, se hablan frecuentemente, tan frecuente como el español en esos países. Y todo depende en cómo uno se quiere identificar, pero hablando de eso, la mayoría de los latinos se consideran como mestizos. Ahí el 9% de los latinos, de la gente que vive en Latinoamérica viene de raíces indígenas, que quiero decir que es como unos 50 millones. Pero con eso la mayoría se considera como mestizo. ¿Y qué es mestizo? Mestizo es una persona que viene de raíces indígenas y también europeas. Con eso la gente mestiza normalmente se identifica más con sus raíces europeas y es por eso que hablan el idioma predominante de sus países y no se habla el idioma indígena. Y también, como dije al principio del video, son términos que son que llevan bastante superposición entre ambos términos y por eso son usados ambos, como uno se puede considerar latino o hispano o los dos. Por lo tanto, esos términos son normalmente usados en Estados Unidos y simplemente llegan encuestas o una forma en identificarse que son hispanos o latinos y mucho tiene que ver con el individuo, en cómo se va a identificar. Una persona puede ser ambas, pero al final todo depende en el individuo, de cómo se identifica. Espero de poder educarles un poco más sobre el tema y aquí por cualquier sugerencia, cualquier comentario, ahí me avisan. Saludos.